Dentro del fútbol han surgido equipos que conformaron una dinastía en un tiempo, donde dominaron todo, y sus rivales solo les quedaba mirar y aplaudir ante la hegemonía de esos gigantes. Cada época fue distinta. Algunos clubes perduraron con el pasar del tiempo, pero las malas rachas, como sucede en cualquier club, aunado en algunos casos a eventos trágicos y dolorosos, hicieron que estos clubes forjaran una leyenda del que se sigue hablando en la actualidad. Para ello, presentamos a 11 clubes que dominaron una era en el fútbol y como solo nos centraremos en los equipos de fútbol, no se incluirán a las selecciones, ya que para ello habrá un video aparte. Dicho lo anterior, iniciamos un nuevo viaje por el balompié universal. Número 1. El Gran Torino de los 40, 1941-1949. Damos inicio con 11 clubes que dominaron una época dentro del fútbol con el Gran Torino de los años 40, un club italiano que fue amo y señor dentro del calcio. Este poderoso conjunto de la ciudad de Turín fue el más ganador en los primeros compases del balompié italiano, creando una hegemonía que en aquellos años era un tanto escandalosa. El Torino como institución se creó el 3 de diciembre de 1906 y no fue en la temporada 1927-1928 que ganaría su primer scudetto. Sin embargo, la mejor época del conjunto piamontés llegaría en la década de los 40 y en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Italia estaba azotada por los embates de la guerra, el Torino iniciaría su andadura exitosa con la llegada a la dirigencia del club de Ferruccio Novo, un antiguo jugador de las categorías juveniles del club que nunca llegó a ser parte de la plantilla principal en el Torino de la década de los años 10. La llegada del entrenador húngaro Ernst Erstein y de su ayudante técnico, el inglés Leslie Liebesley, conformaron una escuadra imbatible en el fútbol italiano, llamándose esa época la del Gran Torino. Entre 1942 y 1949, el Torino ganó 5 scudettos consecutivos, aunque el primero de ellos no se considera oficial debido al curso de la Segunda Guerra Mundial. El equipo combinaba experiencia y juventud, además de un ataque letal, con un juego atractivo a los ojos del público y basado en función colectiva, muy adelantada a su época. De hecho, la selección italiana, 2 veces ganadora de la Copa Mundial de 1934 y 1938, tuvo la base en algunas piezas del Torino que para ese momento no había ganado nada en Italia. Sus jugadores claves en aquella época fueron Valentino Mazzola, capitán considerado una leyenda del fútbol italiano, además de Ezio Loic, mediocampista, Guglielmo Gavetto, delantero 9, y en la saga central estaban Mario Rigamonti y Aldo Bellaglini, defensas sólidos e intraficables, sumado a otros miembros de la plantilla como Roberto Lobatti, Pietro Ferraris, Eusebio Castigliano, Danilo Martelli, entre otros. Por otro lado, el equipo no solo ganaba, sino goleaba. Para muestra de ello, en la temporada 47-48 marcó 125 goles en tan solo 40 partidos. Esa dinastía del Gran Torino no solo ganó las 5 scudettos, también se llevó a su palmarés el título de Copa Italia en la temporada 42-43. Sin embargo, el paso victorioso del gigante piamontés se iba a parar con una tragedia que enlutó al fútbol italiano, cuando el 4 de mayo de 1949, el destino truncó la leyenda del cuadro turinés, donde casi toda la plantilla, incluyendo periodistas, técnicos y dirigentes, que iban a bordo de un avión rumbo a un partido amistoso en Lisboa, Portugal, se estrelló en la colina de Superga, en las adyacencias de Turín. En la tragedia murieron 18 personas y tal fue el impacto que la selección italiana, que contaba en sus filas con los jugadores de la excelsa escuadra, no pudo viajar con los mejores efectivos, ya que eran parte del plantel del Torino. Tras el incidente funesto, el Torino tuvo que reinventarse con otros jugadores y solo ganó un campeonato italiano en la temporada 77-78, siendo el último en su palmarés hasta la fecha. En cuanto a títulos de Copa, ganó otros 3, pero en décadas distintas. Pese a ello, el legado del Gran Torino persiste y con toda la sequía de títulos, este cuadro es considerado como uno de los mejores del mundo en aquella época. Número 2. La maquinaria de River Plate, 1940-1947. River Plate no solo es un histórico dentro del fútbol argentino,
sino también en el continente, además de llegar a poseer el título de campeón mundial en algunas ocasiones. Su historia es rica en títulos, conquistas y victorias, además de una manchota del descenso, pero ese es otro tema del cual hablaremos en alguna ocasión. Sin embargo, nadie le puede quitar lo bailado al cuadro millonario y la historia es verídica, donde nos asomamos hacia la década de los 40 con la llamada máquina de River Plate, quien dominó el fútbol argentino entre los años 40 y 50. River era un conjunto poderoso con varios títulos en Argentina, y bajo la dirección del presidente Antonio Vespucio Liberti y de su entrenador Renato Cesarini, que con una plantilla competitiva y un estilo de juego característico y sublime, identificaron al club rioplatense con el popular apodo de La Máquina en 1942. Dicho apodo fue inspirado por el periodista del diario El Gráfico Ricardo Lorenzo Rodríguez, cuando vio una exhibición del juego impuesto por el cuadro de la banda. Con respecto a La Máquina, su punto fuerte era la delantera contando con el gran Adolfo Pedernera, que poseía una visión de juego excepcional y sus pases de gol eran tan precisos para que anotaba el incombustible Ángel Labruna, Félix Lostau, Juan Carlos Muñoz y José Manuel Moreno, además de un joven Alfredo Di Stéfano. Este quinteto de oro no solo se destacaba por su técnica individual, sino por su juego asociativo, toque rápido y movimientos sincronizados, algo poco común en esa época. Y si hablamos de su estilo de juego, su fútbol era netamente ofensivo, una auténtica maquinaria de hacer goles, además de priorizar la posesión y creación del juego. Moreno y Pedernera eran los distribuidores de juego, mientras que Labruna en la mayoría de las ocasiones aprovechaba para definir con precisión. Entre 1941 y 1947, River Plate ganó 5 títulos de primera división, además de otras copas domésticas. No obstante, el último título de 1947 con Pedernera en el plantel significó el fin de esa dinastía, que siguió labrando un camino pero sin una de sus máximas figuras. Se dice que la influencia de la máquina de River sirvió de inspiraciones para otros clubes como el Real Madrid de los años 50 con Di Stéfano, ex River a la batuta, y del Barcelona de Johan Cruyff, de finales de los 80 y principios de los 90. Número 3. El poderío del Real Madrid en Europa, 1956-1960. Otro equipo que era muy temible, especialmente en Europa, fue el Real Madrid de los años 50, una auténtica trituradora de hacer goles y añicos a sus rivales de turno. El primer poderío merengue, o el que dio inicio a la leyenda del Madrid en Europa, comenzó en la década de los 50. Para saber con exactitud de este poderío, debemos remontarnos a los embates de la Guerra Civil Española, donde ya había el campeonato de primera división y el Madrid tenía en su palmarés algunos títulos de liga. La figura de don Santiago Bernabéu, quien asumió la presidencia en 1943, dio comienzo a la transformación del club que se materializaría unos pocos años después. Bernabéu no solo se enfocó en la remodelación de un nuevo estadio, que por cierto lleva su nombre, sino en la obtención de jugadores de primer nivel, además de apostar por la modernización de aquellos años. Para 1953 llegaría al conjunto merengue Alfredo Di Stéfano, que había militado en River Plate y Millonarios en Colombia, siendo su fichaje polémico ya que había pactado con el Barcelona, pero el Madrid se adelantó y lo convirtió en su fichaje estelar. El Madrid gobernaba España y con la instauración de la Copa de Europa de Clubes en la temporada 55-56, cuando el Madrid ganaría la primera edición y luego vino la dinastía de Di Stéfano, Paco Gento, Miguel Muñoz, Juan Alonso y por supuesto Raymond Kopa y Ferenc Puskás. Estos últimos vinieron tiempo después. Con respecto a su estilo de juego, era ofensivo, espectacular y con un ataque constante, además de versatilidad en conjunto y transiciones rápidas, que no daba opciones a los rivales. La época dorada del Real Madrid de los 50 se tradujo en 5 ligas, una Copa Latina, 5 Copas de Europa de manera consecutiva y una pequeña Copa del Mundo que se disputó en Venezuela en 1956. El legado de este Real Madrid sentó la base del fútbol moderno y dio inicio a la expansión global del conjunto merengue, que a la postre se ha mantenido consolidando al Madrid como el club con más títulos de Copa de Europa en la actualidad. Número 4. El Santos de Pelé, 1956-1974. Y si hablamos de dinastías como la del Torino, River Plate o Real Madrid,
No podemos dejar pasar de un lado a la hegemonía impuesta por el Santos de Pelé entre mediados de los 50 y mediados de los 70. Pelé es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos por algunos, y sus datos son totalmente increíbles, siendo el único en ganar 3 títulos de Copa del Mundo a nivel de selecciones. El debut del astro brasileño fue a la edad de 15 años, tras depuntar en las categorías inferiores del Santos Fútbol Club, lo que valió a dar el salto de forma precoz con el primer equipo del Peixe. El Santos contaba con grandes jugadores como Coutinho, Pepe, Cito y Dorval, formando una escuadra potente y que inspiraba respeto entre sus rivales. Con la profesionalización del fútbol en Brasil tras el Mundial de 1950, el Santos inició su camino a una de las eras más exitosas del conjunto paulista. De hecho, por su fútbol se le conocía al equipo como el Ballet Blanco debido a su estilo de juego y por su camiseta blanca. Entre los jugadores claves del Santos estaban Pelé, Pepe, Gilmar, Carlos Alberto Torres, Coutinho, aunque algunas de estas estrellas no coincidieron desde el principio. Con respecto a su visión de juego, era de pases rápidos, driblings y una defensa impoluta, combinando un juego explosivo y a la vez organizado. La era gloriosa del Santos se tradujo en títulos con 6 campeonatos paulistas, 5 torneos Río-Sao Paulo, 5 Copas de Brasil, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y otros torneos domésticos. Casualmente, el Santos del O-Rei selló su legado en el fútbol brasileño, cuando el astro emigra hacia Estados Unidos tras una época gloriosa en el Peixe. El legado de aquel Santos fue tan grande que convirtió al club en el primer equipo brasileño en ser global, además de enaltecer la gran consagrada figura de Pelé. Número 5. Manchester United de la Santísima Trinidad, años 60. Otro equipo que tuvo que resurgir de las cenizas después de una tragedia fue el Manchester United, un club que al destino le deparó un trágico acontecimiento con el desastre aéreo de Múnich, donde perdió parte de la plantilla ganadora del conjunto manchunian en Inglaterra. Uno de los pocos sobrevivientes fueron el estelar Bobby Charlton y el entrenador Matt Busby, el arquitecto de ese gran Manchester United de los 50, quien tuvo la difícil misión de reconstruir el equipo desde cero. Para ello, surgieron 3 grandes figuras del poderoso United de los 60. George Best, o denominado el Quinto Beatle, un extremo norirlandés izquierdo, mágico, driblador y con olfato de gol demoledor. El siguiente era Dennis Lowe, delantero letal y que en aquellos años de dominio Red Devil llegó a ser Balón de Oro, al igual que Best. Y el tercer elemento, su estrella, y uno de los supervivientes de la tragedia de Múnich, Bobby Charlton, mediocentro ofensivo, goleador nato y gran creador de juego, y ganador del Balón de Oro de 1966. Este tridente ofensivo se les llamó la Santísima Trinidad. Sin embargo, no todo se resume a este trío temible. También figuraban por la plantilla Bill Fowl, Pat Cram, Nobby Style y Alex Tinney, solo por mencionar algunos. Su estilo de juego era netamente ofensivo, pero sin llegar al desorden defensivo, ya que a pesar de eso, Busby combinaba ataque letal y templanza defensiva. La estrella de ese Manchester era Best, y lo que mandaban en el centro y ataque sin dudas, Lowe y Charlton. No por gusto el tridente ganó el Balón de Oro. Dentro de la dinastía del Manchester United se lograron 2 títulos de liga, una FA Cup, y se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa en el año 1968, siendo el pionero en el dominio inglés de Europa entre los años 70 y 80. A pesar de ello, solo Estudiantes de La Plata le arrebató el título mundial, al vencerles en el global al United de la Santísima Trinidad. Número 6. La máquina bávara de los años 70. ¿Cómo pasar de un club de medio pelo en Europa, ni siquiera tan popular en Alemania, hasta ser una superpotencia que inició en los 70 y de allí a ser uno de los máximos ganadores de la Copa Europa? Pues bien, me refiero con lo anterior al Bayern de Múnich, que antes de los 70 era un club medio normalón en Alemania y en Europa ni existía. Para que eso pasara, el conjunto de Bavaria pasó por la dirección técnica de Udo Lattek y posteriormente Dietmar Kramer, con un núcleo de jugadores que pasarían a ser legendarios con el tiempo. En los inicios de la década de los 70, el Bayern de Múnich no era tan popular y quien sí lo era, su rival citadino, el 1860 Múnich, un club que en la actualidad se encuentra en la tercera división del balompié alemán. ¿Cómo cambian las cosas, no? Volvamos con el Bayern de Múnich.
Este club contaba entre sus filas a un líder nato con un talento indiscutible como Franz Beckenbauer, apodado el Kaiser, que era un todoterreno, bien en defensa y aporte goleador, algo atípico en aquellos tiempos. Por otro lado, el plantel contaba con otras figuras de la talla de Gerd Müller, Paul Breitner y el arquerazo Sepp Maier, todos ellos campeones con su selección, al igual que Beckenbauer en el Mundial de Alemania Federal de 1974. De igual forma, estaba Uli Hasnet y Hans-Georg Schanzenbeck. Disculpen mi acentuación, pero no soy alemán. En cuanto a su estilo de juego, estaba bien estructurado, donde los defensas apoyaban en ataque sin descuidar sus labores defensivas y los atacantes se ponían el overall cuando tocaba apoyar a los defensas. Sin embargo, la cuota goleadora brutal la tenía Müller, un killer de área que a pesar de no ser tan técnico, era letal a la hora de atacar. Por otro lado, las transiciones rápidas correspondían con Breitner y Hosnes, quienes eran amos de la medular y por donde pasaba el peso del ataque. La era dorada del Bayern se tradujo en 3 Bundesligas consecutivas, una Copa Alemana y lo mejor, en Europa dominaron con 3 Copas Europeas consecutivas entre 1974 hasta 1976. A pesar de eso, solo pudieron ganar la Copa Intercontinental de 1976. Una la perdieron y la otra desistieron de ir, acudiendo en su lugar el subcampeón en una de las ediciones, el Atlético de Madrid. Tras ganar el triplete europeo, algo que parecía imposible en estos tiempos, y si nos viene a la mente el Real Madrid, el club no solo se deshizo del poderío en Alemania, sino marcó una época dorada europea. Por otro lado, Beckenbauer con ese abismal Bayern ganó en 2 ocasiones el Balón de Oro y Gerd Müller la Bota de Oro, tanto así que tuvo un récord de goles de 85 anotaciones en un año natural, hasta que fue superado por Lionel Messi en el 2012. Número 7. El Ajax de Johan Cruyff, años 70. Así como el Bayern de Múnich dominó a Europa en una parte de los 70, cabe destacar que antes de que ellos tuvieran su hegemonía, estuvo el Ajax de un tal Johan Cruyff. Los focos podrían estar en Cruyff y en aquel Ajax que enamoró los 70, pero el verdadero arquitecto del fútbol total fue sin lugar a dudas Rinus Michels. Michels llegó al Ajax en 1965 y desde su llegada implementó un sistema denominado fútbol total, donde no habían posiciones fijas y todos atacaban y todos defendían, siendo Cruyff el cerebro de la revolución de Michels en el fútbol neerlandés. El Ajax pasó a ser un club holandés a un fenómeno mundial, cuyo modelo sirvió para la sorprendente selección de Países Bajos en 1974 y tiempo después en el Dream Team de Barcelona, quien copió dicho modelo con el paso del tiempo. Entre los jugadores claves de aquella maquinaria del Ajax estaba Cruyff, Johan Neeskens, Piet Keizer, Ruud Krol, Johnny Redd y Arlie Ham, solo por citar a estos. Con respecto al sistema que impuso el Ajax de Michels, estaba el intercambio constante de posiciones, lo que lograba confundir al rival. El pressing alto, donde asfixiaban la salida del contrario, el toque rápido y asociativo, sin tener individualismo y más en lo colectivo, y Cruyff como el auténtico falso 9. Los títulos llegaron tiempo después con 6 Eredivisie, 4 copas domésticas, 3 copas de Europa consecutivas y una copa intercontinental. Además, sirvió para la conquista del Balón de Oro de Johan Cruyff en 2 ocasiones con el Ajax y otra ya en el Barcelona. Como dato curioso, el Ajax en la temporada 71-72 ganó la Copa de Europa de forma invicta, sin perder ni un solo partido. Número 8. La Quinta del Buitre, años 80. Real Madrid ha tenido diversas etapas exitosas a lo largo de su historia, siendo una de esas fases más icónicas la llamada Quinta del Buitre en los años 80. Si bien es cierto, la política de fichajes del Madrid se basa en cartera más que cantera, hubo una etapa que eso era exactamente lo contrario, y estuvo liderada por uno de sus más famosos canteranos, Emilio Butragueño, un emblema del madridismo. A pesar de que en esa etapa no pudieron ganar alguna Copa de Europa, debido al dominio inglés en los 80, se implementaron su hegemonía dentro del fútbol español con un esquema ofensivo, rebelde y de buenos resultados domésticos. Ahora bien, ¿de dónde viene el apodo de la Quinta del Buitre? Se ve al delantero Emilio Butragueño por su olfato goleador, que se le puso como sobrenombre el Buitre.
Y la quinta hace referencia a los jugadores surgidos de la cantera madridista, además de Butragueño, Martín Vázquez, Manolo Sanchís, Michel y Pardeza. En cuanto al término, se popularizó en 1983 por el periodista español Julio César Iglesias. Cabe resaltar que de los miembros de la Quinta del Buitre, solo Manolo Sanchís ganó la Champions League en 1998. De igual forma, hay que destacar también a jugadores extranjeros destacados como el delantero mexicano Hugo Sánchez, el mediocentro alemán Bernd Schuster y el portero español Paco Bullo. Con respecto al palmarés de esta etapa del Real Madrid, obtuvo 5 ligas consecutivas, récord en la época, 2 copas de la UEFA, una Copa del Rey y solo llegaron a las semis de la Copa de Europa en la temporada 87-88, donde cayeron ante el PSV Eindhoven, a la postre campeón europeo de aquella edición. Después de esa etapa, el Real Madrid pasó larga sequía tanto en España como en Europa, hasta 1995 que volverían a ganar el torneo liguero y en 1998 cuando ganan su 7ª Champions League. Número 9. El Dream Team, 1988-1994. Ya antes hablamos de Johan Cruyff como jugador del Ajax y aquel cerebro de la estructura de fútbol total de los 70. Luego, por su paso como jugador del Barcelona, dejó huella con un cambio de filosofía que a día de hoy persiste. Tras retirarse, el buen hijo vuelve a su casa y eso fue exactamente lo que hizo Cruyff, llegando a finales de los 80 para poner orden en el cuadro culé que venía de horas flacas con la Quinta del Buitre y el dominio en el fútbol español. Cruyff inmediatamente impuso su estilo y filosofía de juego implementando el sistema 3-4-3 con defensa en línea y mediocentros creativos que nutrían a los de arriba, además del pressing alto, ataque constante y juego de posición prolongada. Ese apodo del Dream Team surgió en los 90 haciendo un uso similar a aquella plantilla ganadora de los Chicago Bulls de Michael Jordan en el baloncesto estadounidense o al quinteto estadounidense de los Juegos Olímpicos. Y la prensa latizó a ese revolucionario Barcelona. Entre los jugadores claves de aquel Dream Team culé están Pep Guardiola, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Andoni Zubizarreta, Romario, Christo Stoichkov, José Mari Vaquero, Chiqui Begiristain, entre otros jugadores. Los resultados llegaron con el tiempo con 4 ligas consecutivas, estando a una del récord de la Quinta del Buitre, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y lograría además la primera Copa de Europa para el conjunto culé, además de una Recopa Europea y 2 Supercopas de Europa. Una auténtica máquina de goles, juegos y títulos. El Barcelona había roto con la maldición de perder en 2 finales europeas con el Benfica en los 60 y con el Steaua de Bucarest en 1986, logrando una victoria con aquel recordado gol de Koeman a la Sampdoria. Pese a los éxitos obtenidos, cada ciclo llega a su fin y el Dream Team le llegó de manera dolorosa, perdiendo su tercera final europea en manos de una humillante derrota que le propinó el Milan en la temporada 93-94, significando el fin del Dream Team de Cruyff. No obstante, la filosofía se mantuvo y Cruyff estuvo cercano al Barça ya no como técnico, pero sí como consejero, dejando la semilla del fútbol total y del ADN Barça en las generaciones que siguieron. Número 10. El Barcelona de Pep Guardiola, 2008-2012. La filosofía de Cruyff en el Barcelona no se acabó con el Dream Team. Siguió su curso aunque hubo horas bajas después del fin de aquel equipo que conquistó a Europa en 1992. Para el 2008, el Barcelona sorprendió a todos cuando decide darle la oportunidad en el banquillo a uno de los pupilos de Cruyff en aquel Barcelona de los 80 y 90. El dueño del mediocentro de dicho equipo, Pep Guardiola, que tenía poca experiencia como técnico, solo dirigiendo al filial del club catalán. Tras una temporada decepcionante que no se ganó títulos, la directiva llama a Guardiola y este revoluciona el equipo dejando por fuera a figuras estelares como Ronaldinho y Deco, además de dar un ultimátum al delantero camerunés Samuel Eto'o. Guardiola cambió el ofensivo 3-4-3 por un 4-3-3 dinámico y con juego de posición larga. Además le dio confianza a los jóvenes que conocía en el filial como Sergio Busquets y Pedro Rodríguez. De igual forma, basó su sistema con elementos importantes de la cantera seguida del Barça como Lionel Messi, quien debutó con Frank Rijkaard en el 2004, Xavi Hernández, Andrés Iniesta,
la experiencia de Carles Puyol y la repesca de Gerard Piqué, y tiempo después de Cesc Fábregas, David Villa, además de Dani Alves, Thierry Henry y el mismo Eto'o. Este último estuvo solo una temporada bajo las órdenes de Guardiola. Con respecto a su estilo de juego, era el tiki-taka llevado al extremo, con posición abrumadora, pressing alto, recuperación rápida, movilidad constante, laterales como extremos y el cambio de posición de Messi que pasó a ser en ocasiones falso 9, y de allí su implosión goleadora en su carrera. La primera temporada de Pep ganó todos los títulos posibles: Liga, Copa, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Es decir, 6 títulos en un año, siendo récord para la entidad culé, y el primer equipo que lograría ese registro, que luego lo igualaría el Bayern de Múnich en la temporada 19-20. Al mando del Barcelona, Guardiola ganaría 3 ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, además de ampliar su dominio con respecto al Madrid en encuentros desde que asumió Guardiola, aunque los merengues le arrebatarían la Copa del Rey del 2011. La marcha de Guardiola supuso un desgaste en la relación directiva y dirigencia técnica, pero no se olvida a esta grandiosa etapa de los recuerdos de todos los culés. Número 11. El tricampeonato europeo del Real Madrid, 2016-2018. Finalizamos este selecto grupo de 11 clubes que marcaron una era con el Real Madrid y su tricampeonato europeo entre los años 2016 y 2018, comandados por Zinedine Zidane como técnico en su primera etapa, y el tridente de ataque compuesto por Karim Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Una etapa algo parecida y mejor que la de los Galácticos. Todo inició con la llegada de Zidane, que había ocupado el puesto de segundo entrenador con Carlo Ancelotti, en la conquista de la 10ª Copa de Europa en la temporada 2013-2014. Tras la salida de Ancelotti, el Madrid estuvo divagando en técnicos hasta que llegó Rafa Benítez, que poco duró en el cargo. Zidane, que en ese momento entrenaba al Real Madrid Castilla, asumió como entrenador en el año 2016 y compactó el ataque de la BBC, con el mediocentro compuesto por Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric. A su vez, en Champions, el equipo, pese a estar debajo en algunas facetas de eliminatorias, remontó y la mentalidad ganadora del Madrid se activó en la llave contra el Wolfsburgo en la temporada 2015-2016. Por otro lado, el equipo también contaba con otros efectivos como Marcelo, Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane, y tras la salida de Iker Casillas estaría en su relevo el portero costarricense Keylor Navas. El estilo de juego se basaba en transiciones rápidas, contragolpes letales, fortaleza mental, además de una banca que contaba con Isco o Asensio. De igual forma, el prime de Cristiano fue letal en eliminatorias complicadas. Mr. Champions no defraudó bajo ningún concepto. El equipo tuvo esa fortaleza, pizca de suerte y buenos efectivos, lo que llevó que el Real Madrid de Zidane no solo conquistara una ni dos, sino 3 veces Europa y el mundo. Por otro lado, si bien es cierto, Real Madrid con Zidane obtuvo 3 títulos europeos consecutivos, solo pudo ganar un torneo liguero, una Supercopa de España, pero 2 mundiales de clubes hasta que renunció al final de la temporada 2017-2018 con el tercer título europeo en el bolsillo. Tras la salida de Zidane, el Madrid cayó en una mini bache europea, perdiendo en octavos la temporada siguiente con el Ajax y luego en semis contra el Chelsea, hasta volver a reinar en Europa en la temporada 21-22 y la más reciente en la temporada 24-25. Tal vez muchos me refutarán con otras dinastías, pero si piensas que faltó alguna que merecía mencionar, házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, agradecería tu pulgar arriba, suscríbete al canal si no lo has hecho, y no olvides de activar las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos contenidos. Con esto me despido. Nos vemos hasta un próximo recorrido por el balompié universal.